Es un gran placer presentar la primera ponente, es Irene Artigas Albarelli. Irene Artigas Albarelli es profesora con el Colegio de Letras Modernas y el posgrado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Doctora en literatura comparada por la misma universidad, imparte cursos de investigación y tesis poesía estadounidense del siglo XX y literatura comparada. Recientemente publicó A la orilla de la autoficción, las vacilaciones del autorrelato en el Anuario de Letras Modernas, en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2018, Encuadrar las escenas del mundo, notas en torno al cine de Joseph Cornell, en la éfrasis y el museo, en Profundidad de campo, Desencuentros, cine, literatura latinoamericana, metales pesados en 2016, y Sombras o son superficies, huellas del cuerpo, en Naturalezas muertas, atlas y mapas, en Estudios, revista de investigación literarias y culturales, en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Esperamos con ansia su ponencia sobre el catálogo como notación, museos y mapas de museos. Te doy la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Ahí se oye? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer a Susana y a Cintia y a el comité organizador de este coloquio de notación, que se ve como que espectacular, ¿no? Lo que llevamos está muy impresionante. Lo que traigo lo voy a leer. Ya sé que es mejor platicar las cosas, pero si empiezo a hablar me voy por las tangentes y, como dice Pedro, no regreso. Así que mejor leo. En las últimas décadas y por diversos factores, la experiencia del museo y las formas de entenderla se ha desplazado de considerarla como de alguien que en un espacio determinado solo observa un objeto, casi siempre y sobre todo enfatizando la mirada, a la experiencia de alguien que forma parte de un espacio multimedial que le presenta una narrativa y que interactúa con ella. Mi idea aquí es revisar el papel que juegan los catálogos en la experiencia de este espacio multimedial y en la formulación de dichas narrativas. ¿Son los catálogos formas de guardar, conservar las exposiciones? ¿Son criterios de selección que nos indican, nos dictan cómo aproximarnos a las exposiciones de los museos? ¿Son parte de la exposición que señalan o suplementos a la misma? Es la relación que establecen con la exposición similar a la de la notación y la interpretación de la misma, por ejemplo, similar a la de un original y su réplica. Intentaré explorar estas preguntas a partir de varios ejemplos de catálogos y exposiciones para subrayar cómo el aparato del museo y el sistema que enmarca a los objetos exhibidos y que incluye desde los títulos, las etiquetas, los folletos, textos murales o catálogos de las exposiciones, hasta la tecnología de exhibición, la instalación y el propio edificio que los contiene, además de la narrativa en la que el propio museo funciona, si se trata de un museo nacional, uno de arte, de ciencia natural, de antropología, por ejemplo, en fin, que todo este sistema de marcos hace que la experiencia museística requiera de nuestra habilidad de comprender textos visuales, sonoros y verbales, además de otras habilidades tecnológicas, sociales y críticas. Primero, reconstrucción de una exposición a partir de su sistema de marcos. El primer ejemplo que quiero revisar es una exposición que George Didi Huberman curó en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Museum für Neue Kunst, en Karlsruhe, seguramente habrá gente que pronuncia mucho mejor que yo el alemán, y el Sammlung Falkenberg en Hamburgo, entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011. La exposición fue el Atlas Cómo llevar el mundo a cuestas e incluyó la publicación de un libro catálogo con el mismo nombre en el mismo año. Tanto el libro como la exposición pudieran resultar decepcionantes si lo que se esperaba a partir del título era un compendio cartográfico.
En realidad, se trataba de una acumulación de imágenes para disparar otras cosas, catálogos de gestos sorprendentes, órdenes a imaginar y reimaginar. Eran la obra de un historiador del arte vuelto curador, compilaciones de rutas de pensamiento posibles surgidas del trabajo de Avi Warburg, especialmente de su atlas Mnemosine y su metodología para identificar la presencia de la antigüedad en el arte del Renacimiento. Les puse ahí en cada diapositiva los enlaces para si quieren como encontrar más información al respecto. El Atlas Mnemosine es un trabajo sin acabar, comenzado en 1924, después de la Primera Guerra Mundial y de un brote de locura de su autor. No se trata únicamente de un modo visual de estudiar la supervivencia de ciertos gestos e imágenes a lo largo de la historia, sino una forma de recuperar la cordura, disciplina y orden mental. Está conformado por paneles provisionales hechos con fotografías, grabados, recortes de periódicos en torno a un motivo central, un tema, un gesto, un nombre. Según Fernando Checa, editor del libro en español, Mnemosine quiere ser un atlas visual en el que a través de consideraciones comparativas se muestra un inventario de los precedentes antiguos que, conservados en la memoria, sirvieron para representar en el Renacimiento el tema de la vida en movimiento. Didi Huberman lo considera una parte importante de nuestra herencia estética, ya que inventa una forma, una nueva manera de disponer de las imágenes, una herencia epistémica que inaugura una nueva forma de ser. Él resalta la fecundidad heurística de un método que, gracias al montaje, puede modificarse indefinidamente, y pensó su atlas, Cómo llevar el mundo a cuestas, como una de estas colecciones heterogéneas. Su intención era cuestionar la forma del atlas después de Warburg y presentar el trabajo de otros artistas que también utilizaron el montaje como herramienta fundamental. Incluyó inventarios, álbumes, boîtes en valise de artistas como Duchamp y Gerhard Richter o Brothers. Por ejemplo, de este último, incluyó su colección de imágenes de águilas, tomadas del arte, la publicidad y la historia, y la manera en la que se aproximó al poder y los diversos significados de los símbolos. En diferentes piezas, a las que llamó Atlas o Museo de Arte Moderno, Departamento de Águilas, Brothers puntualizó los objetivos de su proyecto. Aquí les tengo un ejemplo. Les pido a ustedes que lean y sigan las instrucciones. Imaginemos este atlas en un museo junto a una obra de Duchamp o de Richter. La idea de Didi Huberman era crear constelaciones de figuras de diferentes tipos, planos e inteligibilidad que fueran capaces de producir cortes en el caos y crear una arqueología o geología cultural que diera fe de la inmanencia de las imágenes. Además, como resultado secundario, se provocaría la aparición de nuevos conceptos, nuevas formas de pensar la temporalidad social y cultural. En otras palabras, la propia forma de presentar sus colecciones como exposición en el museo o como libro ilustra el método de yuxtaposición de ordenamiento según la repetición de ciertos gestos y temas sutiles que Didi Huberman consideró fundamentales en el Atlas Mnemosine. Imaginemos, dije antes, porque la exposición fue temporal. Solo queda el libro catálogo, el sitio web y otros textos que la acompañaron. El sistema de marcos que, según Schwartz, siempre acompañaron al objeto exhibido y que el museo contemporáneo, posmoderno, post-internet o como quieran llamarlo, enfatiza y hace consciente de manera particular. También nos queda una noción fundamental, que en realidad no es una, son varias. Ahí les puse 3 posibles formas de entender lo que es el atlas, ¿no? La del atlas como una máquina de lectura de semejanzas, correspondencias, relaciones íntimas y secretas. Leerlo nunca escrito, dice Didi Huberman, enfatizando que el atlas es un mecanismo que ha invitado a repensar a un gran número de artistas,
las modalidades según las cuales se elaboran y presentan las artes visuales. 2. El libro del Atlas, Cómo llevar el mundo a cuestas, era entonces un catálogo de catálogos, un atlas de atlas, un lugar para preservar la exposición y su mecanismo de lectura que sirvió a Didi Huberman para curar otra exposición fundamentada en el trabajo que realiza actualmente sobre las representaciones de los pueblos en un sentido estético y político. La exposición se llamó Sublevaciones, supongo que varios la vimos, y como el sitio web del MUAC, en donde se hospedó de febrero a julio de este año, anuncia, trataba las emociones colectivas y los acontecimientos políticos que suponen los movimientos de masas en lucha. Como seguimiento y respuesta a Atlas, Cómo llevar el mundo a cuestas, Sublevaciones oponía al titán cabizbajo de su título, sosteniendo las penas del mundo, una figura liberada de la carga y clamando una revuelta. A la pregunta de qué nos subleva, se respondía con más de 250 obras que incluían manuscritos, documentos, pinturas, dibujos, grabados, fotografías, películas, videos, de una multiplicidad de artistas que en diferentes momentos abordaron estos temas. El recorrido expositivo, anuncia el sitio web y los diferentes catálogos, sigue un camino sensible e intuitivo en el que la mirada puede enfocarse en ejemplos concretos de 5 ámbitos distintos: elementos, gestos, palabras, conflictos y deseos. La muestra fue itinerante. Comenzó en el Jeu de Paume en París, en donde se organizó, y de ahí se expuso en Argentina, en Barcelona, en el MUAC en México, en Montreal y en Sao Paulo. En cada uno de esos lugares la exposición cambiaba porque se incluían obras locales. En México, por ejemplo, se incluyeron los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata, el manifiesto estridentista, obras de Graciela Iturbide, Omar Meneses, Enrique Metinides o Gabriel Cázares y Rolando Flores. En el sitio web del MUAC puede descargarse el catálogo en español de la exposición en México, que es distinto a los otros. Comparemos, por ejemplo, los índices de esa versión con los de la versión en inglés, que es lo que les tengo ahí. Solo vean el tamaño y cómo está distribuida la información. El hecho de acondicionar la exposición al lugar que la exhibe parecería no ser demasiado importante y responder a varias situaciones: la posibilidad de mover la obra a través de las fronteras y los museos, o la necesidad de no únicamente importar saberes de centros de poder, pero tiene efectos interesantes que han sido explotados y anotados en otros casos. Por ejemplo, un proyecto entre varios museos alemanes y el Emirato de Dubái para desarrollar un museo universal en la ciudad con el mismo nombre, se presentó con una conferencia de prensa en Berlín que después sería repetida y reactuada en el Emirato cuando la exposición El arte de la ilustración se trasladó ahí. Lo interesante es que dicha conferencia de prensa comenzaba siendo igual a la que se presentó durante la exposición en Alemania, pero ahora se intervenía y en lugar de presentar, por ejemplo, las condiciones laborales de los pescadores de perlas, se ocupaba de la importancia de las perlas en el barroco europeo y en las relaciones de explotación que supone la idea del arte universal. El acto original se adaptaba a las condiciones del nuevo sitio desde una perspectiva muy crítica sobre el contenido de la exposición y del mismo acto de la itinerancia. La conferencia intervenida, llamada Horizontes Expandidos, más adelante sería reactuada en Berlín nuevamente en 2009, estableciendo así una serie de series, como explica Müller, tomando la frase de Foucault, que articulaba diversos elementos paradigmáticos para construir o subrayar un contexto significativo. Horizontes Expandidos estableció una serie de conexiones horizontales de significación entre diferentes medios
que expandió el signo del teatro y que no solo replicó la primera conferencia con ánimos ilusionistas, sino que constituyó un lapso y una especie de descarrilamiento en la representación, no la repetición de lo real, sino una práctica intervencionista, no solo una inmersión, sino una actitud crítica. Podemos pensar que lo mismo hacía Sublevaciones en español aquí en México. ¿Qué efectos de lectura resultaron al añadir a la muestra archivos sobre lo ocurrido en Ayotzinapa o sobre los dos sismos del 19 de septiembre, el segundo de los cuales es tan reciente? Oportunismo, contextualización o crítica de la representación del museo. 3. Nunca vi la exposición del Atlas más que en catálogo, libro, sitio web, conferencias. En cambio, sí recorrí varias veces Sublevaciones, guiada por todos ellos y por su propio sistema de marcos y catálogo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas experiencias? No sé muy bien cómo responder a esta pregunta y espero que los siguientes ejemplos expliquen por qué. Intentando reconstruir la primera de estas exposiciones a partir del material de archivo en el mismo museo y a partir de la información del sitio web, pensé que podría por lo menos ver cómo la exposición había sido montada en otros lugares en lo que suponía era una exposición de exposiciones anunciada en el sitio como itinerancias, una recopilación de las exposiciones y actividades que producidas o coproducidas por el Museo Reina Sofía se han mostrado por diferentes lugares del mundo, como anuncia la página web. En el museo, en el mostrador de información, me dijeron que la exposición había terminado la semana anterior y en otro mostrador no sabían de qué les hablaba, pero que si la exposición era de ellos, en la biblioteca o en la librería encontraría el catálogo o información sobre la misma. Nadie sabía de qué hablaba, ni siquiera enseñándoles la página del sitio. Nunca encontré nada más. Entre que se me jugó una broma con respecto a que Itinerancias de verdad había sido una exposición en una sala y que se trata solo de un sitio web que va reuniendo las exposiciones itinerantes o no. La anécdota lleva a preguntas interesantes que se relacionan con lo que Rachel Morris llama museos imaginarios y cuya historia tiene una relevancia en los museos que ella llama del mundo real. Los museos imaginarios incluyen museos en papel creados por escritores o artistas, museos virtuales en la web, catálogos de museos que son museos en sí mismos, museos conceptuales, pensados y diseñados en detalle antes de construirse, museos que imaginamos antes de ir a los museos y museos que funcionan gracias a una poderosa madeja imaginativa que los atraviesa. Morris menciona los que aparecen en los libros, como el Museum Clausum de Thomas Brown, una especie de gabinete de curiosidades o catálogo que incluía un enorme huevo de avestruz en el que se había tallado la batalla de Alcaraz, o un vaso con bebidas espiritosas hechas de sal etérea, sellado herméticamente, mantenido en mercurio y de naturaleza tan delicada que apenas resiste la luz. Al parecer, en el siglo XVII, decir museo era también pensar en libros como el de Brown. Otro de los ejemplos de Morris es la descripción del escudo de Aquiles en la Ilíada, la primera ekfrasis, que aunque no es un museo en sí, sí produce un efecto similar a los mismos, ya que el escudo presenta un mundo completo en miniatura, igual al del mundo en el que se supone está inmerso, como muchos objetos que son comunes en los gabinetes de curiosidades. Morris también menciona la novela de Pamuk llamada El Museo de la Inocencia, en la que se construye un museo que después en Estambul y ahora fuera de la novela también será construido para mostrar los objetos que los personajes del libro usaban, veían, coleccionaban o soñaban. Con esta idea del museo imaginario, me gustaría considerar otros dos casos, el Micromuseo de Lima y el Book of Lies de Eugenia Butler. Micromuseo
Es, como puede leerse en su manifiesto, que aquí les pongo unas partes, un museo ambulante que no acumula objetos, sino que los hace circular. Sin embargo, en algún momento sí le gustaría tener un acervo y organizar muestras, como lo ha hecho a veces en distintos lugares. Micromuseo pretende romper los límites entre el arte y la artesanía al mezclar tiempos y disciplinas. Quiere cambiar la palabra artista y artesano por artífice, terminar con las jerarquías, y pretende también ser un museo antes del museo. Para ellos, la esencia de estas instituciones son que tienen una colección, un proyecto crítico y un compromiso, que ellos dicen es vital, vitalista y sentimental. Y les leo una parte del manifiesto que no está en la diapositiva, pero noten cómo hay partes que están en mayúsculas, ¿no? Que son las partes que nos piden que enfaticemos. Esa es una de las piezas que aparece en el sitio. Dice, un delirio. Tal vez el mayor logro fáctico de Micromuseo radica en su fantasía, su extravagancia. La resolución del vacío museal peruano empieza por el desorbitamiento, el desquiciamiento casi de la noción misma de museo, las museotopías. Dicen ellos, en clara semejanza a la noción de museo imaginario. The Book of Lies, por su parte, es un libro y una exposición itinerante que surgieron de la idea de Eugenia Butler de pedirle a varios artistas en 3 escenas diferentes que exploraran su relación con la verdad. La idea era que pensaran cuál era la mentira con la que mejor se identificaban y qué verdad era la que nutría su vida. Con lo que le enviaron se hicieron 3 libros de artista que pueden pedirse para organizar alguna exposición si se contacta a quien está a cargo de la asistencia curatorial, la página en donde también se puede obtener. Sí, como explicó alguna vez Butler, cada uno de esos libros es una obra artística que se forma por cada una de las obras que contiene y de las relaciones entre las partes y el todo. Podríamos decir que es también una museotopía, como la del Micromuseo, ya que constituye una colección, un proyecto crítico y un compromiso. Cerraré ya estas aproximaciones mencionando algunas de las conclusiones derivadas de revisar estos diferentes sitios, exposiciones y catálogos. En Atlas se nos daba una noción y una forma de entender que hacían evidentes las relaciones, por mínimas que fuesen, entre diferentes imágenes, obras, ámbitos, como si en la repetición de formas se conservara algo de lo que hemos sido y somos, algo que ha quedado cifrado y que ya no podemos entender más que como huellas de semejanza, como herencia de los terribles acontecimientos del siglo XX. El sistema de marcos de sublevaciones parecía seguir esta idea, aunque centrándose en el gesto de levantar la mirada e indicándonos en murales, en índices, en catálogos y conferencias los recorridos de 5 ámbitos posibles de conexión. Sin embargo, se seguía remarcando la importancia de la sensibilidad e intuición individuales en la experiencia del museo. Las obras itinerantes aparecían junto a otras de la contingencia del mismo espacio en el que se estaba y provocaban ese descarrilamiento de la representación exacta que mencioné ya. Descarrilamiento que se enfatiza también con la noción de museos imaginarios o museotopías y la virtualidad que el arte conceptual ha acentuado desde hace décadas y que procura mostrar con los últimos ejemplos. Estos casos exploraron la ambigüedad de nociones como las de Atlas o sublevaciones. Y yo, y como se nos ha sugerido de una manera tan libre en este coloquio, intenté hacer lo mismo con la nota, el índice que nos permite percibir algo que quizá de otra manera no hubiéramos visto, el señalamiento que guarda y apunta a rutas posibles, recordatorios, extensiones futuras. Gracias.
Muchas gracias. Nuestro segundo ponente es Esteban King. Es investigador y curador de arte moderno y contemporáneo. Su trabajo explora los vínculos entre arte, literatura y música experimental. Es licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte por la UNAM. Curador, entre otras, de las muestras colectivas Transcripciones en el Museo del Chopo 2014, una red de líneas que se intersecan en el SPAC de 2016 y la nueva onda del silencio, el cuarto de máquinas en 2017. De 2012 a 2015 se desempeñó como curador y jefe de investigación del Museo Universitario del Chopo. Fue becario de jóvenes creadores en la categoría de ensayo en el periodo 2015 a 2016. Actualmente es curador en SPAC, Espacio de Arte Contemporáneo. Esteban va a hablar sobre el trazo y la impresión, tecnologías de la escritura en el arte reciente mexicano. Te doy la palabra. Gracias. Gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este coloquio que reúne muchos temas que a mí me gustan y me interesan y eso pues ocasionó que yo quisiera hacer una cosa muy ambiciosa y meter muchos temas y entonces espero que no sea muy catastrófico eso y por lo menos se logren entender algunos. Bueno, entonces para decirles nada más que tal vez lo que voy a intentar hacer ahora, intenté, según yo, no hacer algo tan estrictamente académico, era, bueno, pues como hacer una serie de reflexiones a partir de sobre todo escrituras visuales, partituras abiertas y ciertas pinturas o trabajos visuales que yo entiendo que caben en la categoría de música visual, para pensar temas que a mí, que creo que comparten todos, que tienen que ver con la historia de la escritura, la visualidad de la palabra, las tecnologías de la palabra y así como la lectura. También voy a leer, espero que todo vaya bien. Gracias. Hay un viejo chiste conocido entre músicos que dice: si quieres callar a un pianista, quítale la partitura. Si quieres callar a un guitarrista, ponle una partitura. Y si quieres callar a un baterista, quítale la batería. Más allá de la figura del baterista, cuya mención alude en este caso a ese personaje que en los ensayos nunca guarda silencio y todos quieren callar, me parece interesante que la broma del pianista y el guitarrista en relación con el sistema de notación profesional permite vislumbrar la aparición de dos tipos de cultura diferentes, una letrada y diríamos que casi otra ágrafa, que en algún momento no muy lejano significó incluso una distinción entre la alta y la baja cultura. El guitarrista aquí toma el lugar del músico más cercano a la cultura popular, que puede leer acaso pisadas, tablaturas o cifrados, pero nunca las notas sobre las líneas del pentagrama con sus notas, silencios, compases, claves y armaduras. Por contraparte, la broma también refleja la incapacidad del pianista como músico académico de separarse de lo inscrito en la partitura, es decir, de sacar de oído una melodía o improvisar. Pero voy a ir un poquito más lento por la traducción. No es casualidad, siguiendo esta misma línea argumentativa, que Nam June Paik, los integrantes de Fluxus, aquí podemos ver un poco las variaciones Goldberg, por ejemplo, y Volare de los Gypsy Kings, ¿no? Como utilizan, digamos, dos nociones absolutamente diferentes de la notación musical. Y bueno, en este sentido no es casualidad, siguiendo esta misma línea argumentativa, que Nam June Paik, los integrantes de Fluxus, o incluso el Alejandro Jodorowsky más radical, ese que todavía no se dejaba seducir por los anaqueles de Sanborns y la curación espiritual vía Twitter, hayan concentrado parte de sus impulsos en desmantelar pianos como emblemas de la tradición burguesa occidental. Al mismo tiempo, tampoco es casualidad que fueran los rockeros quienes comenzaran en esos mismos años a destruir guitarras eléctricas en el escenario. Pero volviendo al punto que me interesa, lo que evidencia esta broma es que las notaciones musicales son por lo general, aunque no privativamente, y creo que la ponencia de Karsten iba mucho en ese sentido, documentos visuales que se leen. En este sentido, forman parte de la tradición de la lectura, en tanto que habilidad para descifrar aquello que se tiene delante de los ojos.
Como lo decía el escritor mexicano Salvador Elizondo, leer no es sino una forma especializada del ver, y en ese sentido hay una dimensión escópica que comparten tanto la escritura como las partituras. De hecho, las partituras son básicamente un tipo de escritura, y como todas las escrituras, están cifradas. En términos de historia de la escritura, antes que cualquier representación o abstracción, existieron el ritmo, la mano acompasada, el gesto, la línea, el trazo. En sus inicios insondables, la escritura era dibujo y el dibujo escritura. En su gran mayoría, los estudiosos coinciden en que en su origen la escritura fue pictográfica, es decir, que no había una diferencia entre la imagen y la palabra. E incluso nuestra letra A, por ejemplo, pues viene como de este dibujito del alfa, como de la cabeza de un buey, ¿no? Durante milenios, la escritura existió en una dimensión visible, con derecho propio, alejada de la dimensión fónica de la lengua. La imagen era una sola, palabra y dibujo en un mismo tiempo. En ese pasado remoto, el arte y la escritura tuvieron un origen compartido. En otro momento hipotético, la escritura se alejó del dibujo hacia un terreno oculto, un sistema complejo cuya vocación, como señaló Roland Barthes, era celar lo que se le confiaba. Este es el motivo por el cual Roland Barthes afirma que la criptografía sería la vocación misma de la escritura. La ilegibilidad, lejos de ser el estado desfalleciente, monstruoso del sistema escritural, dice, sería al contrario su verdad. Fin de la cita. En el mundo hay miles de lenguas y miles de escrituras. Hubo otras que se perdieron y otras que no podemos descifrar porque nadie tiene los códigos para hacerlo. Lo cierto es que absolutamente todas se fueron transformando con el tiempo. Como el lenguaje mismo, no existe una escritura inmutable. O dicho de otro modo, no existe la escritura de Dios ni la fantasía del cratilo. Las escrituras son sistemas y conocer un lenguaje significa conocer las convenciones y principios que se establecen entre quien escribe y quien lee. Bajo esta premisa, leer es una operación que pareciera depender más del ojo, mientras que la escritura depende de la acción conjunta del cuerpo y la mano. Como tal, la escritura siempre está atravesada por el problema de la tecnología. Y anota Barthes, si subjetivamente hay tantas escrituras como cuerpos, históricamente hay tantas escrituras como soportes. Fin de la cita. A lo largo de milenios, la humanidad ha escrito casi sobre cualquier cosa. Piedra, guijarro, pizarra, ladrillo, oro, marfil, vidrio, bronce, hierro, placas de cobre o plata, madera, papiro, piel, pergamino, tela, papel, etc. Me gusta traer a cuenta desde una perspectiva crítica un estudio de Sonia Neff llamado Imprint and Trace, Handwriting in the Age of Technology, en el cual ella realiza un recuento lúcido sobre la historia de la escritura y las tecnologías de la palabra. Partiendo de este mundo altamente tecnificado en el que vivimos y en contra de las visiones que plantean una escisión tajante entre la escritura a mano y la escritura mecánica o digital, Neff ha propuesto entender la historia de la escritura como un movimiento pendular entre escrituras gestuales y técnicas de impresión. Las primeras se caracterizan por el movimiento de la mano y los trazos que se generan con distintos instrumentos sobre una superficie. Las impresiones, en cambio, son formas mecanizadas de escritura, tales como la cuneiforme, los sellos, la litografía, la gilografía, los tipos móviles o el teclado. Los trazos siempre dejan un rastro del individuo que las fabrica, mientras que las impresiones son escrituras despersonalizadas. En las siguientes páginas me gustaría utilizar algunas escrituras ilegibles, partituras indeterminadas y pinturas para plantear algunas interrogantes y hacer señalamientos que me parece pertinente realizar en el ámbito de este coloquio. En última instancia, esto se vincula a mi interés por pensar el campo de las notaciones y la escritura a partir de la materialidad que la caracterizan y de su cualidad como fenómenos tecnológicos y visuales. La escritura, por ejemplo, juega un papel fundamental en la producción de la artista mexicana Magali Lara. Desde los cómics feministas hasta las fotografías intervenidas con textos que realizaba en la década de los 80, su obra ha mantenido un fuerte vínculo con la producción gestual del dibujo y la escritura a mano. De su escritura se podría decir algo parecido a su activa participación en el feminismo. Las dos se mueven a contracorriente de la visión patriarcal que caracterizan a la historia del arte y de la escritura. Acá. El libro de las secuencias, que es este que ven ahora, expresa el interés de Lara por explorar la dimensión formal de las letras. Más allá de cualquier significado semántico o fonético, el alfabeto aparece en este recorrido moviéndose de un lugar a otro, libre de cualquier finalidad utilitaria, como un tema de dibujo.
Las letras se deforman, aparecen y reaparecen como si se tratara de un carnaval en el que deambulan libremente. Su obra no se limita, sin embargo, a una exploración de carácter formal. Una pieza realizada 3 décadas más tarde de ese libro es una en distintos tapices que hace patente la gama de preocupaciones que giran en su obra en torno a la escritura. Estos tapices dicen leerme, leerte, leo y no entiendo, leer al otro en mí, así como leer en el cielo los posibles infiernos. Se trata de tapices donde fueron bordadas cada una de esas frases. Como las representaciones gráficas de los cómics, de cada palabra leer sale una pequeña burbuja de texto que contiene la continuación de la frase. La acepción del acto de la lectura es amplia en estas obras. Puedo leer al otro en mí, pero también puedo reconocer en el acto de la lectura, puedo reconocerme a mí mismo. Puedo leer y no entender, y también puedo leer en los cielos los posibles infiernos. Cuando veo los tapices de Magali Lara, me es imposible pasar por alto que, aunque están tejidas, todas las palabras y burbujas de texto fueran escritas como si hubieran sido trazadas por una mano con un lápiz y papel. La artista realizó un ejercicio de traducción del ámbito dibujístico, donde el trazo es natural, a un tejido, donde es imposible realizar un trazo. Se trata entonces de la reproducción o impresión de un trazo, pero no a partir de una operación mecánica, sino de la manualidad, ¿no?, que implica realizar uno de estos tejidos. Una transcripción, pues, que va del espacio del dibujo al de la tela, de la hoja de papel al tejido, que es mucho más duradero que la cualidad peligrosamente frágil y efímera del primero. Se trata de escrituras no hegemónicas, fuera de la normalidad, donde el texto y el tejido se reencuentran y me permiten reconocer al otro en mí. En uno de sus libros, Oliver Sacks narra la historia de un pintor que, después de un accidente automovilístico, se vuelve ciego al color. Es decir, que su visión, de un día para otro, aparece como una película en blanco y negro, con un amplio espectro de grises intermedios. Lo curioso es que este personaje no solo pierde su capacidad receptiva, sino que las imágenes de su cabeza, sus sueños y sus recuerdos también transcurren en blanco y negro, despojadas de todo cromatismo. En pocas palabras, el color desaparece de su mente. Gracias a este personaje, Sacks realiza un recuento minucioso de cómo funciona la percepción de colores y cómo se ha desarrollado la historia de esta percepción. De manera similar, tomando como punto de partida la excepción a la norma, Ricardo Cuevas se ha preguntado en diversos proyectos fotográficos sobre la relación de los invidentes con las imágenes. En uno de ellos realizó una serie de trabajos con distintos integrantes de esta comunidad, quienes decidían cómo iluminar y desde qué ángulo fotografiar objetos importantes para ellos. En otros más, pidió a diversas personas que narraran sus sueños, desde individuos que comenzaban a perder la vista o la habían perdido hacía pocos meses, hasta aquellos que la habían perdido cuando niños o que, de plano, habían nacido ciegos. El resultado lo tradujo en el libro de los sueños, una publicación donde aparecen las transcripciones oníricas de estos recuentos. En este libro, todos los colores mencionados fueron impresos en su respectiva tonalidad, de manera que la palabra amarilla está en amarillo y la roja en color rojo. Los relatos más coloridos de este libro son de quienes acaban de perder la vista, pero hay palabras iluminadas incluso en los de las personas que nacieron ciegas, evidenciando que la visión y los colores no son un fenómeno natural, sino un producto cultural e histórico. No temas ni trueno ni relámpago es el título de un libro de Ricardo Cuevas, que es el que podemos ver en la imagen ahora, que contiene numerosas escenas de paisajes y sobre cada uno de ellos la impresión en braille del fragmento de una novela. Las transcripciones de estos momentos de las novelas versan sobre viajes o pasajes de tránsito. La pieza consta del libro y un video donde varios invidentes leen sus páginas recitando el contenido en voz alta. En el video, la impresión mecanizada del braille se contrapone al paso de las manos que recorren las páginas como si las estuvieran acariciando. Lectura táctil, con la yema de los dedos, que vuelve todavía más evidente la experiencia de un lector que transita las imágenes de los paisajes donde están grabados los relatos de viaje. En este caso, lo áptico toma el lugar de lo óptico. La lectura depende de la mano y ya no del ojo. Aquí el cuerpo recorre, literalmente, los pasajes y los paisajes mientras lee.
El trazo, como les decía, a partir de estas investigaciones de Sonia Neff, es la antítesis de la impresión. Es imposible, por ejemplo, hacer un mismo trazo exactamente igual 2 veces, mientras que en la impresión opera la lógica de la reproducción. Mientras la escritura a mano implica la operación de un cuerpo que deja la marca de su individualidad, la imprenta se mueve en sentido contrario, opera con un estándar ideal de la letra. Cuando leo un texto en un idioma que conozco, mis ojos van reconociendo las letras y, sobre todo, palabras. A diferencia de lo que pasa con un dibujo o con una hoja manuscrita cuyo contenido no podemos descifrar, no es necesario recorrer la forma de cada una. Leer es, sobre todo, un ejercicio de reconocimiento. La obra de Víctor del Moral no se atiene solamente al ámbito de la escritura, sino que se relaciona de manera general con el lenguaje desde la poesía, los sonidos, las rimas y los juegos de palabra. Retomando la tradición de la poesía concreta y visual, ha realizado trabajos que contraponen al sentido de eficacia y eficiencia para el que las tipografías han sido diseñadas. En los rollos de lenguaje, por ejemplo, el artista intervino rollos de papel, como los que se usan generalmente para imprimir las facturas de los supermercados, con diversas letras recortadas de un alfabeto vinílico, generando un dibujo orgánico que explora su plasticidad. En distintas acciones performáticas, como la que se alcanza a ver, él mismo ha realizado la imposible lectura de esos rollos, lo cual produce una salida sónica llena de sonidos guturales y balbuceos, que no significan nada en realidad. La pieza se llama Rollos de lenguaje, como los que estamos acostumbrados a dar sin pudor alguno a la menor provocación. El proyecto Landscape, por su parte, está conformado por una serie de fotografías urbanas intervenidas nuevamente con un alfabeto en vinil. En una de ellas, un hombre sostiene una pila de letras que se elevan hacia la otra, ofrece la vista de un restaurante donde se barren presurosamente una serie de comas tiradas en el piso. En una más, como la que vemos del lado izquierdo, aparecen figuras deambulando con sus sombras por la calle y pegadas sobre el pavimento se observan una T y una W. Coincidencia feliz, porque esto no lo había contemplado el artista y bueno, a mí la verdad es que pues tampoco me importa demasiado. TW es la fórmula que utiliza Roland Barthes para referirse al pintor Cy Twombly, conocido por la gestualidad de sus trazos. Para Barthes, en la obra de Twombly impera el ductus, la cualidad de escribir a mano. Pero no es un ductus normativo, sino sus juegos, fantasías y exploraciones y perezas, lo que Roland Barthes ve en el ductus de las piezas de Cy Twombly. En su escritura, la eficacia productivista de la taquigrafía desaparece. No importa ahorrar tiempo y producir con mayor velocidad. Por el contrario, lo que encuentra Barthes en Twombly es una lentitud recreativa. Dice, como si se tratara de hacer visible el tiempo, la vibración del tiempo. En otra de las fotografías de Víctor del Moral, como la que está aquí del lado derecho, aparece un rayón gestual, encontrado en una pared que fue intervenido con una serie de letras en vinil que intentan emular, torpe e infructuosamente, la soltura del trazo. Lo sorprendente es que la situación está puesta de cabeza. Si en un principio fue un gesto manual el que hizo aparecer el rayón en esta pared, lo que está impreso en la fotografía es ese acto gestual, mientras que la mano, en la libertad de movimiento, en su libre albedrío, dispuso casi dibujísticamente, aunque sin trazo alguno, las letras sobre la superficie. Sin poder conseguirlas del todo, estas mayúsculas buscan desprenderse de su formalidad, generando una figura donde se disimula su cualidad de tipo ideal, ¿no? En tanto que reproducibles. Es decir, para mí se trata de una especie de poética invertida que pone en evidencia la tensión y el movimiento pendular que caracterizan la relación en la historia de la escritura entre trazos e impresiones. Ahora bien, si estos ejemplos permiten pensar la historia de la escritura en tanto que tecnología marcada por el movimiento del trazo y la impresión, me parece que en el caso de las partituras son también los casos anómalos, o por decirlo en otros términos, teratológicos, los que nos permiten pensar este tipo de relaciones matéricas, tecnológicas y visuales. Un ejemplo paradigmático sería el score realizado por John Cage para el Concert for Piano and Orchestra de 1958, el cual funciona como el punto de quiebre a través del cual el músico estadounidense se desplazó del azar a la indeterminación y quiso hacer entrar también el cambio y la variación al ámbito de la interpretación. La indeterminación de la obra se logró desde un punto de vista no solo compositivo, digamos, como había hecho con Music of Change, sino sobre todo a partir de la notación.
Como había advertido Cage desde Credo, esta especie de manifiesto, la música nueva requeriría nuevas partituras, composiciones que se dirigieran contra la convención. Tendrían por fuerza que dejar de ser convencionales. El Concert for Piano and Orchestra, en este sentido, funciona como todo un catálogo de estas novedosas técnicas notacionales de música experimental. Funciona de cierta manera, se puede ejecutar todo o en partes, este concierto, con cualquier número de ejecutantes, a la manera de un solo, una sinfonía, un ensamble o un concierto para piano y orquesta. Y bueno, lo que me interesa sobre todo es esta parte para piano, que es una colección de 63 láminas de 30 por 43 centímetros, que contiene 84 técnicas diferentes de notación. Cada notación produce un objeto gráfico cuyas coordenadas, dimensiones espaciales y visuales deben de ser entrelazadas para su interpretación. Para realizar estas gráficas, así las llamó David Tudor, su primer intérprete, Cage siguió un método desarrollado con anterioridad: reconocer las imperfecciones que encontraba en el papel, marcarlas, y a estas imperfecciones las denominaba como accidentes. Al igual que en todo concierto para piano, la parte más espectacular es la dedicada a este instrumento, que es la que estamos viendo ahora. A mí me parece que las cualidades plásticas de esta notación son remarcables. De hecho, a pesar de haber sido realizadas años antes de la incursión de Cage al terreno de las artes visuales propiamente dicho, que tuvo luego una producción muy larga, esta partitura se exhibió, como muchas otras, en galerías y museos. Al respecto, Andan Darnancourt señaló: la extraordinaria variedad de notaciones de Cage llevan su música hacia el campo visual. Efectivamente, esta, como varias otras, es en realidad una partitura dibujo, la cual detenta un valor y un significado visual propio e independiente más allá de su función referencial. En ella, el espacio sonoro se abre como un universo de posibilidades donde el sonido viaja de innumerables maneras y las facultades del pentagrama se ven francamente desbordadas. Las figuras geométricas, la discontinuidad de las líneas, su ondulación, dan cuenta de una compleja noción musical que pareciera reflejar el pensamiento cageano puesto en imágenes. Durante esos mismos años también Cage hizo esta famosa recopilación de notations, y que está vinculado, yo creo, que a la muestra que había ayer en Casa del Lago, de todo este tipo de notaciones que casi son como especies de partituras visuales, ¿no? Voy a saltar aquí un pedacito porque ya tengo que acabar. Y bueno, esto me lleva finalmente a pensar en aquellas piezas que, sin ser escrituras propiamente dichas, buscan despertar un sentido sinestésico o una dimensión aural. En fin, esta idea ha sido reconocida y desarrollada por autores como David Tup, pero también Douglas Kahn, y bueno, se ha estudiado por ejemplo, por Peter Bergo en el libro The Music of Painting, Music Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage. Y en fin, lo que me interesa de todas estas músicas visuales, ya para no tal vez extenderme demasiado, es que, sin embargo, que como lo ha señalado el teórico Mitchell, en realidad no hay medios visuales estrictamente hablando, ¿no? Yo hablo aquí todo el tiempo de la visualidad y todas estas cosas, pero él argumenta que no existe lo puramente óptico, sino que todo está atravesado por tradiciones, dispositivos, materialidades, así como para las presencias y corporalidades. A mí su argumento me parece análogo al que realiza en términos de historia del arte Brian O'Doherty, cuando asegura que el cubo blanco, el dispositivo moderno del cual somos herederos, desplaza el cuerpo del espectador en favor de la noción del ojo como algo puro. Los happenings de Alan Caprow que O'Doherty estaba interesado durante los años 60 y 70, así como por ejemplo esta destrucción del piano que veíamos de Jodorowsky, se asemejan en ese sentido a las acciones que los integrantes de Fluxus, en donde el cuerpo y el auditorio tomaron un lugar central más allá de la dimensión óptica e interpretativa de la música tradicional. Ya son 2 parrafitos, ya acabo, ¿eh? Como curador e investigador de arte moderno y contemporáneo, yo mismo me he interesado en explorar esta dimensión aural de las obras visuales. Este es el caso de la exhibición La Nueva Onda del Silencio, realizada durante el año pasado, el cual jugaba con la idea de una música visual, de un sonido que se propaga a través de pulsaciones de las obras, generando disonancias y consonancias, ecos, ruidos, motivos sonoros, silencios y cadencias. En resumidas cuentas, la exhibición exploraba la dimensión sónica que subyace a las obras visuales y apostaba por una experiencia de carácter sinestésico, que es uno de los temas que nos convoca.
Considero que este tipo de ejercicios nos permite pensar la creación artística desde el punto de vista de una raíz compartida o desde una esfera de composición más general, como por ejemplo la que formulaba el formalista ruso Nikolai Tarabukin a principios del siglo pasado. Para terminar, en este recorrido he intentado señalar que las escrituras, los dibujos, la pintura, las notaciones y partituras están vinculadas al campo de la visual. Ahora bien, al ser visuales, todas ellas dependen de una dimensión material y por lo tanto histórica y tecnológica, donde también interviene el cuerpo. Pensar estos campos desde una perspectiva que no se limita, sin embargo, a pensar lo visual como algo dado, sino críticamente desde su constitución, producción, construcción y uso, permite generar experiencias mucho más ricas y complejas, tal vez incluso sinestésicas, en una sociedad caracterizada por el consumo acrítico, la parafernalia tecnológica y el libre mercado. Gracias. Muchas gracias. La tercera ponente es Maru Mustrieva. Maru Mustrieva, nacida en Rusia, radica desde 2006 en Berlín, Alemania. Es productora y traductora en ámbitos culturales y literarios ingleses, alemanes y rusos. En 2018 se graduó de la Universidad Libre de Berlín, Freie Universität Berlin, con la tesis Montage Figures and Pavel Ulitin's Writings, Voices, Fishes and Rubber Cement. Actualmente realiza la traducción de la obra de Pavel Ulitin en colaboración con la editorial Zero Sharp. Su propia obra, como escritora y performer, está influenciada por estos antecedentes y se enfoca en la textualidad y en las maneras en que puede significarse, usarse como un instrumento y reconfigurarse al explorar la tensión entre textos orales y escritos, poesía y reportaje, borrador y copia maestra. Maru nos dará una ponencia que tiene por título Material Contemplations, Open Scriptures in Pavel Ulitin's Work. Hola, y muchas gracias por invitarme. Ay, gracias. Creo que este está mejor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Hola. Tengo un poco de miedo, o bueno, estoy nerviosa porque es una de las primeras conferencias que estoy haciendo, pero quiero agradecerles la invitación. Y gracias a Bárbara Ventarola y al resto del comité organizador. Después de tan magnífica presentación, tengo nervios debido a distintos motivos. Debido a que mi presentación es mucho más un estudio de caso que una crítica histórica. Aún así, espero que les parezca interesante. También voy a narrar. Me incluí con varios textos y la primera vez que los encontré, realmente me topé con ellos y no podía reproducir de qué se trataba. De manera instantánea empecé a leerlas palabra por palabra en voz alta. Y no tenía mucho sentido, pero aún así tuve un impulso por hacerlo. Pavel Ulitin es un escritor que abarca desde 1960 a 1975 y el día de hoy me gustaría darles un panorama general del contexto en el cual Pavel Ulitin existió para poder ver los nuevos enfoques experimentales que van más allá de la determinación gráfica para abordar sus intereses y sus consideraciones. Tomando este simposio como una oportunidad, quiero reconocer el método de Pavel Ulitin hacia una producción no lineal y un pensamiento no lineal.
Pavel Ulitin nació en 1918 en una provincia rusa, en una ciudad pequeña cerca de Rostov-on-Don. Inicialmente se motivó debido a la conspiración. Él desarrolló un perfil único. Hay traducciones en español para quienes no entienden el inglés. También aquí hay las traducciones que necesita, ¿sí? So, bitteschön. Okay, sorry. Como decía, Pavel Ulitin desarrolló su propia poética y creó su propio método literario. También se le puede considerar un vínculo entre la vanguardia rusa de los 1970 a la actualidad. Él es un fenómeno único, dado que no tuvo sucesores directos. Pavel Ulitin, en su biografía, observa los horrores de su época. Nació en un pequeño pueblo y se mudó a Moscú para estudiar. Posteriormente, estuvo en el Instituto Moscú de Literatura y Filosofía en 1930. Lo arrestaron en 1951 debido a que quiso acceder a la embajada americana fingiendo ser un diplomático. De ahí comenzó a escribir de manera experimental y se unió a distintos círculos intelectuales. No había publicado nada y después de varios intentos fallidos, siguió escribiendo de manera obsesiva. Escribió más de 50 libros. En sus textos iniciales, los cuales se encontraron en 1962. Estos textos circulaban solo en un círculo muy cerrado de amigos. Y en su publicación se descubrieron textos sobre revueltas de la Rusia 2002. Además, es importante mencionarlo dentro del contexto soviético. Aquí se incluyen diferentes términos y formatos, se incluye la poesía, textos poéticos desde los 60 a los 80, en Rusia, en Europa del Este. La escritura de Ulitin depende de su producción. Él no eligió una forma de una crítica abierta, aunque sí criticaba la situación, a la vez brindaba una respuesta crítica a la idea de la literatura como un medio de resistencia política y como un movimiento disidente. Su prosa comenzó y terminó en una escritura motivada por juegos fonéticos y lingüísticos de distintas perspectivas. Una vez que descubrió la narrativa clave y los códigos, Ulitin se reinventó como un comentador de los regímenes políticos. Su escritura, sin embargo, sigue siendo de rebelión, con narrativas amplias en contra de la hipocresía. No se ha investigado lo suficiente a Ulitin, únicamente ciertas personas lo han estudiado en cuanto a sus textos. Entonces, desde mi investigación lo investigué y a partir de ciertas oraciones, no desde una página en blanco. Después de cierto tiempo llegué a la conclusión de que para poder abordar sus textos, lo mejor sería analizar sus motivos y sus modalidades de montaje, la manera en la que él combinaba diferentes elementos en los textos. Eso sería, por ejemplo, la investigación más fructífera.
En esta plática quisiera primero abordar la noción de los textos inestables y qué significan en el texto de Ulitin. Me surgió la idea de que quizás sus textos se crearon como una partitura abierta en lugar de una escritura cerrada. Hablaré sobre su catálogo virtual. Es un sistema al cual se hace referencia, cuya existencia es meramente especulativa. Me detendré para hablar sobre algunos de sus textos e imágenes en collage y finalmente hablaré de sus métodos de composición desde los niveles gráficos y textuales. Para concluir, hablaré del ejemplo de los números y los cálculos. Esto está vinculado a mi tesis, en donde se entiende montaje en el sentido más amplio como un mecanismo de señales activas que genera significado de segundo orden con principios sintácticos. Buscaba los trazos desde un nivel de narrativa. Su texto parte de elementos semánticos que coexisten sin una relación lógica. Lo que queda de sus textos son códigos, palabras sueltas para poder entrar a otro régimen constitucional. El montaje de Ulitin no busca mostrar el mundo fragmentado, ni tampoco busca sorprender al lector con nueva estética. Más bien es un montaje que insiste en las diferentes relaciones epistemológicas. Sí. Son la estética. Dice, sustituir el I y el es, el A y el B. El I no es una relación específica o una conjunción, es más bien el que mantiene las relaciones, el camino de todas las relaciones, el que crea relaciones a partir de los términos, entre el usuario y los términos, y la parte externa que se puede determinar como el ser. Uno y el todo. El I es un ser adicional, un ser interno y externo. Muestra relaciones que se establecen entre ellas, entre los términos, entre uno y el otro. El pensar con el I en lugar de pensar en el es. Hay que pensar en el ser. Entonces, además de una prosa, yo hice una traducción de un libro que aún no se publica, es Folkwack. Es de 1969. Está en ruso. Se me ocurrió leer en ruso. Y ustedes pueden leer el texto en inglés. O bueno, eso se me había ocurrido, pero quizá va a ser difícil para los traductores. En este pasaje, Ulitin habló sobre sus libros, el libro A Horse for a Leg. Por esto se sabe solo al leer la mitad del pasaje. El caballo es un caballo y a la vez su texto, toda la prosa. Esta relación metanímica va más allá de su función usual. Primero es el proceso de escritura y luego de reproducción. Todos los libros que Ulitin escribía se alejan de sus equivalentes literarios. La mayoría de los libros se datan posteriormente, pareciera que son fragmentos sin fin. La relación de los collages no son la relación de libros sin fin, más bien son circulares. Ulitin se refiere a sus libros de collage como parte del archivo, algo que crea una relación entre libros y otros. Ulitin desestabiliza
el borrador. Él trata de escribir todo el proceso, reescribirlo, y es una ilusión del borrador, es un concepto distinto del libro, el cual cuenta con el potencial de disolverse. Ulidin reitera su borrador, en donde dice que no se puede terminar de definir el original. La fábrica del texto se incorpora e involucra los equivalentes físicos y no físicos. Se transcribe, se reescribe, se eliminan partes. Voy a dejar esta durante un momento. Las separaciones crean partes que se pueden reconocer como un cambio de entonación. Cito de su libro llamado Malekartonka. En el trabajo sin fin se reducen los textos para continuar reduciendo. La literatura de él se digiere, literalmente, busca existir solo como recordatorio. Este proceso de reducción, digiero, es una reducción del texto, como si fuera una especie de catálogo. Su existencia está basada en el nivel narrativo ficticio. El catálogo se define como una sistematización y una consecución. Su catálogo está permeado de referencias. Este catálogo virtual, entre comillas, es un vínculo entre las páginas como artefactos y entre la composición textual. La oscuridad de sus artículos genera una perplejidad. Ya no recuerdo lo que significa, no encuentro el índice. En algún punto fue un libro, contaba con un orden alfabético, todas las abreviaturas estaban ahí. Había diferentes estilos para un agente de la KGB. Esto fue entre una conversación que él tuvo en 1967. Ok. No sé si queda tiempo para mostrar otros pasajes que incluí, igual del mismo libro. Sin embargo, primero quisiera mostrarles unas imágenes. Esta es una imagen del libro collage, se llama The Lake on Joté, de 1971. Nuevamente es una traducción o un acercamiento a ella. Como pueden ver, a ver. Este es un libro alemán sobre la pesca. Y él por lo general escribe su texto y luego hace ciertos recortes y los pone en distintas ubicaciones. Les voy a mostrar más ejemplos sobre cómo trabaja de manera visual. Y esta es una forma bastante común. En la siguiente página ustedes ven una breve traducción sobre los pasajes. Va de la izquierda a la derecha. Y aquí se puede ver como en este texto que es realmente oscuro. En el primer pasaje, por ejemplo, habla sobre Sagan, que es un miembro de una organización terrorista. Y de repente cambia y comienza a hablar sobre las pláticas del turismo y de Saint-Tropez. Así
Así son sus textos, cambian de un tema al otro. Realmente no tiene una narrativa, siempre se desglosa y algunas veces es de acuerdo al ritmo, a la entonación. Algunas otras veces es cuestión del material en donde una palabra hace que el texto entero cambie y tenga otra dirección. Debajo ven ustedes un pasaje. Para leerlo es solo la mitad de la victoria. Traten de reescribirlo y háganlo 3 veces en 3 formatos distintos. Esta situación debe aclarar. Voy a regalarle al dueño de una máquina de escribir los fragmentos de este cuento de hadas para una historia detectivesca. Este es otro ejemplo del libro llamado How He's Holding the Rear. Ulitin escribió en 3 idiomas principalmente, en ruso, en inglés y en francés, algunas veces en alemán, algunas otras en italiano. En esta página vemos cómo las diferentes voces se ven expresadas de acuerdo a la escritura. Sobre todo se puede notar con la escritura a mano, que en el caso de Ulitin es un caso muy específico en donde se imita ya sea a un escritor famoso o a sus amigos más cercanos. A él le encantaba cambiar la escritura, y este cambio de escritura era el que también introducía una nueva voz dentro de la narrativa. Ok. He aquí el primer ejemplo. También trabajó mucho con sus alter egos, y en la página de la izquierda ven uno de los alter egos, se llama Uiten, el cual era un juego de palabras de una traducción del ruso y latín. Ok. Muy bien. Solo quería mostrarles algunas imágenes de sus libros de collage para entender lo que es. Estos libros existen, hay una o 2 copias, pero realmente no están a la disposición del público general. Se descubrieron en los últimos 10 años. A continuación quisiera hablar de las estrategias sueltas para la composición de Ulitin. Hablaba sobre este catálogo virtual y el sistema de referencias que no podemos encontrar. Y mientras que Ulitin nunca formalizó sus estrategias, siempre podemos encontrar rastros de las mismas. Por ejemplo, aquí se puede observar lo que él llama figura del zigzag, y es bastante explicativa. Se entiende por sí sola, se marca el número 1, 2, 3 y se dice cuál debe ser el flujo de la narración. Aquí escribe simplemente para pegarlo, eso es todo, porque siempre hay algo que es más importante, una combinación de 3 o 4 percepciones en 3 formatos. Hay que pensar en estos fragmentos sin darle tanta vuelta. Así es como funciona la traducción de un idioma a otro, bajo condiciones. El siguiente que quiero mostrarles, este es un orden y que cambia. Y sus textos por lo general forman parte de otra entidad y es toda una página. Aquí es difícil descifrar con esta imagen cuál es el orden, pero bromeando, Ulitin hacía referencias en sus libros. Y Tiger 69.
Aquí pueden observar cómo dibuja un pequeño saco y luego va marcando los distintos capítulos o las distintas páginas del texto y las va insertando entre esto. Y aquí escribe 2 páginas de Russian James Joyce, cada hora en 20 a 40 páginas. Y finalmente me gustaría observar el ejemplo en particular sobre números y cálculos en el texto de Ulitin. Si leyeron los ejemplos anteriores, probablemente se dieron cuenta de cómo el texto de Ulitin estaba en constante cambio y él seguía insistiendo en que no hubiera título o fecha, que quizás es la forma más concisa de contenido. Aquí se puede ver el cálculo y sus indicios. Él dice, las fuentes son buenas, veo una fecha, un año en donde nada había pasado. Y aquí otra cita. 15 páginas de un ritual, 2 páginas de crónica, quizá. 15 páginas de citas en inglés. Tiempos futuros, quizá. ¿Qué más añadir? No hay que alterarse, no le queda mucho al hombre. Deconstruye toda su escritura en crónicas, citas en inglés, verbos y textos, fragmentos, expresiones idiomáticas, números. A la vez los números buscan existir manifestando la narrativa. Y simultáneamente imitan el nivel del discurso, la poesía para lograr este periódico oficial en donde hablan de tenemos a X o Y crecimiento en producción agrícola, por ejemplo, pero esa lógica conjunta todo, es decir, el futuro brillante, en donde todos y todo es solo un número. Él sigue su búsqueda de las palabras, que no se conviertan en símbolos, y haciendo esto, conjunta los números. Este es otro ejemplo de este libro de collage, o este collage, más bien. Y aquí podrán ustedes ver está atorado y está en esta posición dubitativa. Escribe no, es ruido, sí, que te hace contento, el no molesta, sí, se escribe el desamparo y incrementa la pérdida de fortaleza. Por lo tanto, es como tanto un sí como un no, o tanto un no como un sí. Y finalmente, este es más bien un ejemplo poco usual pero muestra cómo, de cierta manera, se aproxima al escenario de arte contemporáneo de aquel entonces. Así que aquí sencillamente habla de números al azar y cita aquí 8,5, por ejemplo. Es una cita clara de la película de Fellini, 8,5. Y en esta página, visualmente se separa de manera tal que la parte superior se justapone a la parte inferior. En mi tesis, yo buscaba y dibujaba distintas comparaciones entre Ulises Janos Schmidt y Rolf Brinkmann y
sus contemporáneos semi-germánicos en cuanto a las técnicas y la poesía exhaustiva de Beckett y algunos miembros de Oulipo. Pero en el marco de esta conferencia decidí nada más concentrarme y mostrarles estas imágenes y brindarles algunas ideas que coleccioné en cuanto a su trabajo. En cuanto al sistema de notación, por supuesto, no puede ser estrictamente entendido como notación, pero la escritura de Ulises habla de distintos textos que pueden ser siempre cambiados, transformados, y siempre vive de Ulitin más bien, pero en su vida, como cada texto se deshacía y se reunificaba. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me da un gran placer presentarles nuestra última ponente, que es Susanne Klengel. Susanne Klengel es profesora de Literatura y Cultura Latinoamericana en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, Freie Universität Berlin. Sus principales temas de investigación son los movimientos históricos de vanguardia del espacio iberoamericano, la historia de los intelectuales, la literatura contemporánea brasileña e hispanoamericana y las relaciones culturales e intelectuales entre Latinoamérica e India. Es directora editorial de la publicación Ibero-Romania y miembro del Colegio Internacional de Graduados, que se llama Entre Espacios, del Instituto Latinoamericano de la FU y del Colegio de México. Susanne Klengel nos dará algunas, el título, Perspectivas críticas sobre las notaciones de Roberto Bolaño. ¿Estamos listos? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Muchísimas gracias a Susana González y a Cintia Leiva en particular y a todos los organizadores de este maravilloso coloquio. Me alegro mucho de estar aquí, poder participar en estas ponencias. Y trabajando en literatura, espero que aquí también haya algunas personas que sí conocen la obra de Roberto Bolaño. Es un autor cult, pero no sé si en esta comunidad en que estamos aquí también se lee a Roberto Bolaño. Vamos a hacer, bueno, el ensayo, el experimento. Para mí también es un experimento. A continuación, en esta ponencia, me voy a referir al término notación y voy a leer mi conferencia, espero me perdonen. Voy a referirme al término notación en el contexto de la estética de Roberto Bolaño, que es el célebre autor al que no voy a poder presentar aquí, espero que sí ya saben algo de él. Mi propuesta de hablar sobre notación en el contexto de su obra aún no está plenamente desarrollada, pero sí se relaciona con mis reflexiones actuales sobre la visualidad, las estrategias de visualización y el lugar que ocupa el narrador observador en la obra de Roberto Bolaño. Puesto que las notaciones son en general visualizaciones escritas que remiten a signos y simbolizaciones acordadas, invitan al mismo tiempo a subvertir y a desconstruir exactamente estos mismos acuerdos. La idea central de este congreso también apunta en esta dirección. El punto de partida de las organizadoras fue especialmente la música y las otras artes. En mi caso, de Bolaño, retomaré el concepto de notación en un sentido amplio y me centraré en particular en las visualizaciones, es decir, en los dibujos publicados en sus libros y si son accesibles también en los esbozos y dibujos en su archivo. Como pregunta introductoria, me gustaría plantear como duda central
la cuestión de dónde, en qué lugar se encuentra el sujeto organizador durante el proceso de la toma de nota o durante el proceso de la desconstrucción de notaciones convenidas. Creo que este tipo de problemas juega un papel importante para Bolaño en relación a las figuras específicas de su narrador, el cual sigue siendo considerado hasta el día de hoy, un misterio por muchos intérpretes de su obra. Bueno, paso a la presentación de sus dibujos que trataré de describir en términos de notación. Notación 1. Los doodles de los sombreros mexicanos. Los lectores de la novela Los detectives salvajes conocen las bromas sobre los mexicanos al final del libro. Este tipo de rompecabezas de imágenes, aquí tienen el slide, fue inventado como género por el comediante americano Roger Price a principios de los años 50. Los llamó droodles, que es una mezcla lingüística de doodle, garabato, y riddle, rompecabezas. Es bien conocido el doodle del mexicano en la bicicleta desde arriba, que también puede ser un cowboy o un chino. Lo tienen aquí arriba, donde están las dos flechas, ¿no? También puede ser un cowboy o un chino desde arriba. Sin embargo, este doodle paradigmático se reinterpreta en la serie de Bolaño y la supuesta bicicleta se convierte aquí en una cuerda floja. En Los detectives salvajes, los sombreros sí son mexicanos. Nadie pensaría que podrían ser cowboys o chinos. Esta serie de variaciones e interpretaciones de doodles, que en realidad son bromas étnicas basadas en estereotipos, se extienden en la novela a lo largo de 4 páginas. Casi siempre la solución es presentada al instante, aunque la narración no se está pasando en una región donde se usan aquellos sombreros. Y cito, aunque aquí no hay charros, aquí nadie usa sombrero charro, dice el texto. Las interpretaciones espontáneas de los protagonistas de la novela tampoco son ingeniosas, corresponden más bien a interpretaciones comunes que circulan por todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué una broma trivial tras otra? El escenario narrado en la novela nos muestra cómo García Madero y sus amigos están divirtiendo durante su viaje en coche atravesando el desierto del norte de México. Así se produce la serie y la variedad de los doodles. Debido a la constante repetición y variación de las líneas y de los círculos representados, estos signos también pueden ser vistos como una notación. Los sombreros se parecen a notas musicales que proliferan en las páginas, se cuelgan en las líneas o se sienten en ellas. No sorprendería si los viajeros en el desierto de Sonora escucharan una ranchera, aunque Bolaño no la mencione. Sin embargo, a pesar de la trivialidad de las bromas, esta notación de sombreros no es del todo inofensiva, puesto que al final de la serie de doodles, Arturo Polano, el alter ego del autor, es el único que entiende que hay 4 mexicanos que están velando a un muerto en su ataúd. Voy a ver si consigo mostrarlo aquí. Este doodle no es de nada ingenuo o inofensivo. ¿Por qué esta visualización excesiva de las bromas mexicanas? En realidad, para Bolaño es importante ante todo la visualidad de la serie. Quiere visibilizar los sombreros como esquema o patrón en las páginas del libro. Así, los dibujos no solamente involucran la mirada de los protagonistas en el interior de su coche, sino también la mirada del lector que se transforma en observador. Al contrario de la mirada usual sobre los caracteres del texto, el observador que contempla los dibujos está consciente de su distancia espacial. Para entender la imagen, tiene
que identificar las figuras abstractas como personajes mexicanas a partir de sus sombreros vistos desde arriba. De lo contrario, el chiste no funcionaría. Este tipo de lectura espacial desde arriba tiene que ver intrínsecamente con la inquietud estética de Bolaño, como veremos en lo que sigue. Y continuamos con la segunda anotación. El poema de Cesárea Tinajero, poetisa, vanguardista, estridentista, desconocida. Pues bien, ¿qué pasa con el, por lo visto, único poema de la poetisa desconocida Cesárea Tinajero, en cuya búsqueda se han ido los amigos Arturo Belano, Ulises Lima y García Madero y su amiga Lupe? Es esta búsqueda que les ha llevado a los desiertos de Sonora en el norte de México. El poema, famoso por su misterio entre los lectores de Bolaño, tiene este aspecto. Al lado izquierdo ustedes ven el diseño del libro y al lado derecho un esbozo del archivo. ¿Qué es lo que vemos? Líneas de diferentes formas y un rectángulo sobre las líneas. La interpretación en la que coinciden los amigos es que se puede ver un barco en diferentes condiciones meteorológicas del mar. ¿Se trata de un poema visual o de un garabato arbitrario? Su título es Sion, quizás una abreviación de navegación o una alusión al monte Sion. Una y otra vez la novela versa sobre el poema y su significado. Pero también aquí me parece que los intentos de explicación son solo pretextos, porque en realidad el objetivo principal es visualizar las líneas en el texto que estamos mirando simplemente. También es un trudel. Cuando los amigos por fin se ponen de acuerdo de que la pequeña cajita sea un barco, los lectores comprenden de que están mirando al mar desde muy lejos. El barco parece un juguete flotando en aguas tranquilas o turbulentas. El espectador ni podría intervenir en caso de que el barco se hundiera porque queda demasiado lejos. Pero todo esto no importa. Una vez más, me parece que Bolaño le interesa solo la mirada desde lejos sobre lo que está ocurriendo en el horizonte. Le interesa la visión distante. Y no sabemos desde dónde estamos mirando, tal como no lo sabíamos en el caso de los trudels mexicanos, desde arriba, desde lejos. Todas esas imágenes tienen un orden lógico entre sí e incluso se denominan claves. Así lo demuestra un documento manuscrito de Roberto Bolaño presentado en 2013 en la exposición del Archivo Bolaño del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y ustedes ven la flecha ahí, dice claves. Creo que podemos considerarlos como una notación de signos relevantes. Aquí aparecen todos los signos que hemos visto hasta ahora. Bueno, un tercer ejemplo de visualización o una tercera notación son las geometrías filosóficas del profesor Amalfitano. También en la gran novela 1266 contiene dibujos en el capítulo 3, que está centrado en la figura de Amalfitano, profesor de filosofía chileno-catalán exiliado en Santa Teresa, es decir, Ciudad Juárez, como ustedes saben. Amalfitano produce estos dibujos cuando en su casa y durante sus clases en la Universidad de Santa Teresa se divierte de manera semiconsciente esbozando estructuras geométricas. Más tarde comienza a reflexionar sobre sus dibujos y trata de explicarse las estructuras y la constelación de los nombres. Como siempre en el caso de Bolaño, estas explicaciones no son necesariamente imperativas, también podrían ser otras, diferentes. En los dibujos vemos triángulos, cuadrados, un octágono, un hexágono y líneas. Con los nombres colocados en las estructuras, estas parecen representar sistemas intelectuales o escuelas de pensamiento.
y no sabemos muy bien cuáles serían. Y Amalfitano tampoco sabe cómo explicarlos. Los 3 primeros dibujos puede que tengan cierta lógica. Amalfitano considera, por ejemplo, que el primer triángulo con los nombres clásicos de Platón, Aristóteles y Heráclito no sea más que un aburrimiento. Él está más interesado en los dibujos 4, 5 y 6, los cuales no sabe explicar. El 6º dibujo en particular es un misterio para él, tanto más cuanto emergen Harold y Alan Bloom. El primero, uno de los más renombrados estudiosos de literatura, y el segundo, el conocido filósofo norteamericano, ambos, pero no son parientes. Aquí también pienso que un análisis biográfico y un análisis textual de la obra de todas estas personas no aclararían necesariamente el misterio de las estructuras o, podemos decir, las notaciones de esquemas y nombres. El propio Bolaño probablemente no habría visto correlaciones secretas entre ellos. Más bien, creo que nuevamente la importancia está en las propias estructuras visuales en las que se agrupan los nombres de los pensadores. Pero sí llama la atención de que siempre son estructuras cerradas, con la excepción del 6º y último dibujo. Aquí tenemos una estructura abierta. Es una línea que es cruzada 2 veces por otras líneas. Los demás dibujos muestran sistemas cerrados, concluidos, e incluso se tematiza en uno de ellos la posible existencia de Dios, es decir, el creador de todas las formas. Aquí está este punto B, donde Amalfitano se pregunta si quizás representa a Dios. Bueno, el contexto de esos dibujos. Los dibujos aparecen en el siguiente contexto narrativo de la novela. Amalfitano comienza a producirlos después de haber encontrado en su biblioteca un extraño libro llamado Testamento Geométrico, escrito por el poeta gallego Rafael Dieste. El libro, Testamento Geométrico, existe en realidad. Fue publicado en 1975 en La Coruña. Amalfitano no recuerda cómo había entrado en su biblioteca y le causa cierta inquietud. En un acto estilo Duchamp, cuelga el libro en un tendedero de ropa en el patio de su casa. El libro sigue preocupándole, lo tiene constantemente en mente y todos los días viene a mirarlo. Una lectura atenta de estas escenas permite darnos cuenta de que en realidad en 2666 no se aprende nada sobre el contenido del estudio matemático del poeta Rafael Dieste, Testamento Geométrico, a pesar de que Amalfitano esté describiendo todos los paratextos de forma muy exhaustiva. ¿Quiénes son los editores? ¿Quiénes los autores del prefacio? ¿Qué está escrito en la portada? Etcétera. De hecho, resulta que el propio contenido del tratado matemático del poeta gallego en realidad no le interesaba ni a Bolaño ni a su narrador alter ego. En nuestro contexto, sin embargo, llama la atención de que el testamento geométrico también contenga dibujos, figuras geométricas con notaciones según las reglas de las matemáticas. Los dibujos de Amalfitano, por otro lado, se asemejan de cierta manera de estos dibujos matemáticos de Dieste, a pesar de presentar muchas diferencias. Lo que me llama la atención en las figuras matemáticas geométricas de Dieste, cuyo sentido científico no logro explicar, es su estructura interior-exterior o cercanía-distancia. En el primer dibujo, por ejemplo, me parece que es presentada la posición P, aquí, la posición P como una posición externa y distante, que sin embargo parece organizar la figura principal al lado izquierdo, de toda esa figura principal. Y recuerdo aquí la breve especulación sobre la existencia de Dios que hace Amalfitano en el caso de su figura 3. Otras 2 figuras de Dieste se refieren incluso a un punto cero. Aquí lo tienen, aquí y aquí.
se refieren a un punto cero siendo un vértice que no puede representarse en absoluto porque se mantiene en lo virtual, en lo impropio. Aquí quiero citar brevemente al propio Dieste sin que yo sea capaz de explicar el sentido concreto de su observación. Me imagino también a Bolaño hojeando el libro de Dieste, como yo lo hice recientemente, con una mirada que se queda atrapada en uno u otro lugar y sobre todo en los dibujos. La cita es la siguiente. Supongamos ahora que se cumple el quinto postulado matemático y que sí hay dos rectas paralelas, no dos semirectas. Entonces O, el punto O, es un punto virtual impropio, imagen virtual de un vértice inexistente. Imagen no significa aquí ilusión. El punto impropio tiene existencia geométrica, aunque no sea la de un punto propio y proyectivamente es vicario de un vértice, funciona como tal o hace sus veces. Fin de la cita. Volvamos entonces a los dibujos de Amalfitano. Su relevancia, igual que en el caso de los dibujos de los detectives salvajes, reside otra vez en la cuestión de quién está mirando los dibujos desde dónde. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores, en los dibujos de 2666 no se nota inmediatamente la mirada desde el espacio distante. Sin embargo, se trata de la misma visión que ya conocemos desde una perspectiva exterior, porque solo la mirada desde el exterior e incluso desde un punto superior es capaz de identificar aquellos sistemas intelectuales tales como están dibujados en el texto por Amalfitano. Y por convincentes o absurdos que sean estos dibujos semiautomáticos de Amalfitano, son estructuras que representan sistemas cerrados, es decir, que tienen la forma de sistemas ordenados. Sistemas ordenados que representan el pensamiento religioso filosófico. Y sabemos a la vez que en realidad este tipo de racionalización esquemática del pensamiento siempre tiene un precio por sus limitaciones obvias. El propio Amalfitano lo duda profundamente y habla del sinsentido y la falta de utilidad de este tipo de sistemas. El ya mencionado sexto dibujo, sin embargo, rompe con este esquema cerrado, ya que muestra una estructura abierta con su línea que es doblemente cruzada y con la mención enigmática de los nombres de los dos Blum. Aquí me parece que se puede hacer el puente con el libro del poeta y matemático Rafael Dieste, cuyas figuras son connotaciones matemáticas. Bolaño no está adoptando explícitamente en 2666, pero sí de manera implícita. Las figuras de Dieste se refieren, como hemos visto, a un vértice aparentemente irrepresentable que es impropio, pero que sí existe geométricamente, según explica Rafael Dieste. En mi opinión, son tales observaciones y representaciones o no representaciones las que resultan importantes y llamativas para Roberto Bolaño, en un nivel puramente impresionista. Me imagino que sí estaba fascinado ante aquel punto cero, virtual e impropio, pero geométricamente existente, que remite a su vez a un lugar en un espacio distante, lejano. De esta manera creo que Bolaño ejemplifica en sus pocos dibujos, o digamos en sus notaciones visuales, algo que caracteriza su obra literaria en su conjunto. Se trata de la instancia narrativa, del problema de la perspectiva de la narración, que se tematiza en todos sus dibujos como una posición contemplativa a partir de la mirada externa y distante. Los dibujos remiten al observador lejano, creando de esta manera una experiencia espacial. A menudo se trata además de una perspectiva desde arriba, como lo demuestran particularmente las bromas sobre los mexicanos, sobre los sombreros mexicanos, pero también los dibujos de Amalfitano. En la novela Amuleto, que quizás algunos entre ustedes también conocen,
Por ejemplo, la visión desde arriba es puesta en escena en un largo monólogo interior. Esta obra, que es probablemente bien conocida aquí en la UNAM, trata de una mujer, Auxilio Lacouture, que se encontraba en el 4º piso del edificio universitario durante la invasión de los terrenos de la universidad por parte de los militares en 1968. No fue descubierta y sobrevivió allí durante 2 semanas. Desde lo alto del 4º piso formula sus pensamientos, recuerdos, visiones, delirios. Desde allí entra en el mundo de la capital, soñando y delirando, contando múltiples historias más o menos conectadas. Al final, Auxilio se encuentra en un extraño delirio, probablemente debido al largo periodo de hambre. Ella parece flotar a gran altura y desde lejos, como en un cuadro de paisaje monumental, se ve a sí misma y a la gente que se dirige hacia un enorme abismo, con un canto de libertad en los labios, sin saber que están a punto de morir. La observadora, por su parte, en la altura distante, solo puede constatarlo resignada y melancólica. Hay que recordar que al comienzo de la novela Amuleto, la narradora reflexiona sobre su extraña perspectiva narrativa, a la que se debe el tono lacónico de su relato. Cito: esta será una historia de terror, será una historia policíaca, un relato de serie negra y de terror, pero no lo parecerá. No lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por eso no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz. Sí, fin de la cita. Bajo la mirada de la narradora, que siempre percibe todos los detalles pero mantiene la distancia, todo adquiere la misma relevancia o irrelevancia. Así, el mundo aquí es el mundo bohemio y político de la capital mexicana de los años 60, se revela como un gran tejido o patrón de asuntos humanos imposible de abarcar en sus profundidades individuales. En esta novela, Bolaño juega con las opciones estéticas de la perspectiva narrativa desde la distancia. Es una distancia como si se mirara desde otra estrella, desde una estrella distante. Y no es una casualidad que otra obra suya tenga este mismo título, Estrella Distante. Incluso esta perspectiva estelar corresponde a la idea de que alguien esté mirando y hablando desde la luna. En alemán existe la idea del hombre en la luna, pero esta expresión es incomprensible en las lenguas románicas, porque el género gramatical de la luna no es masculino, sino femenino. Y nadie, excepto los alemanes, que yo sepa, ve una cara de hombre en la luna, sino más bien una liebre, como en México, o el matador de dragones, San Jorge, como sucede con los brasileños. Así pues, en la lógica estelar de la novela Amuleto que propone Bolaño, consciente del imaginario alemán de la luna, la protagonista es una mujer que habla desde los confines del cosmos, desde la luna. Se preguntarán ustedes ahora si todo esto no sería algo descabellado. ¿Por qué el hombre o la mujer en la luna? Les doy mis argumentos, que son uno de los resultados de mis investigaciones recientes. Roberto Bolaño fue mucho más influenciado por el escritor alemán Ernst Jünger de lo que se había percibido hasta ahora. Lo voy a explicar en un libro que se publicará en breve. Entre los textos de Ernst Jünger le fascinaba especialmente la llamada Carta Siciliana al Hombre de la Luna, publicada por primera vez en 1930. Esta carta tematiza una visión desde la distancia lunar. Es una mirada que no se deja distraer por la inmediación y proximidad de las cosas humanas, las emociones, los afectos, los detalles individuales. Solo desde la distancia surge el sentido que tiene la confusa diversidad terrestre humana, porque solo desde la gran distancia se perciben las estructuras y patrones.
no es necesario subrayar que es una mirada sin emoción, incluso fría, que se dedica inamovible y desinteresada a la descripción de la gran diversidad humana en lo bueno, pero ante todo en lo malo. De ahí se comprende el uso obsesivo de la serialidad en el estilo de Bolaño. De ahí el modo lacónico del testigo que caracteriza sobre todo su discurso sobre los crímenes más crueles. En este sentido, los pequeños dibujos, que parecen ser lúdicos e incidentales a primera vista, contienen, según creo, una notación de claves hermenéuticos, y recuerdo el boceto, tal y como lo demuestra aquel del archivo de Bolaño. Muchas gracias.